Señoras y señores, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos aquí a su programa Contrapuntos. Adriano Herrera Álvarez les desea lo mejor. Quédese con nosotros aquí nomás en la mejor 98.5 de FM y 1410 en AM. Hoy miércoles 3 de febrero del 2016. Como ustedes saben, tenemos el curso de Milagros con Carlos Uribe. Tenemos un teléfono en cabina 5540-424, pero posiblemente ya pronto, la semana que entra, vamos a cambiar del formato para que ustedes se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp, que se me hace más práctico para ustedes y que ustedes puedan tener las respuestas si tienen a ustedes alguna duda. ¿Cómo estás, Carlos Uribe, maestro Carlos Uribe? Excelente, muchas gracias. Encantado de estar otra vez aquí ante los micrófonos de tu programa. Qué bueno que estamos haciendo estos cursos. No sabes qué buena aceptación ha tenido esta información. No, además, ha sido tan fuerte lo del programa que en marzo va a haber un encuentro de maestros del curso de milagros aquí en Zihuatanejo. Es interesante que algo se pueda hacer a través de la radio y que la gente venga, ¿no? Efectivamente. Y va a ser un taller, una especie de taller convivencia, ¿no? Exactamente, un taller convivencia. Muy bien. ¿Qué es lo primero que... Tenemos que recapitular algunas cosas la semana entrante, pero ahorita yo le quiero preguntar a Carlos, ¿qué es lo que empiezas a obtener como beneficio, como historias de éxito por el curso de milagros? Mira, lo primero es que empiezas a sentir paz. Y te vas dando cuenta que lo que antes te producía angustia empieza a dejar de tener efecto en tu vida. Ayer precisamente estaba hablando con una de las estudiantes del curso que decía, oye, en estos 3 meses han estado muriendo personas muy cercanas aquí, muy allegadas, y no siento nada. O sea, no siente el peso de la pérdida. Dice, y inclusive una de sus amigas, que también es estudiante del curso, decía, es que todo el mundo me dice que tengo que llorar la muerte de mi hija, pero yo no me siento tan mal. Digo, pues es que es parte del proceso de hacer el curso de milagros, o sea, vas adquiriendo paz, porque en el inconsciente tú sabes que la muerte no existe. Pero mira, que esto no se tome como una insensibilidad de la persona. No, digo, claro que las pérdidas duelen, pero hay una cosa que es muy importante que se llama la templanza, y eso es a través de la fe, de la oración, de la meditación y del curso de milagros. Efectivamente, es que el curso, en muchas partes, todo el curso está diciéndote que un poder infinito y eterno, inmortal, te creó y que te creó a su semejanza. No lo llegamos a comprender, pero el inconsciente sí. Porque el inconsciente dice, pues entonces que no puedo morir. Y el curso de milagros dice, mueres porque crees que puedes morir, pero Dios no te creó así, te creó inmortal. Acepta la identidad que Dios te dio, no te crees otra diferente. Entonces, la gente empieza a morir cuando acepta la muerte y acepta... Todos hemos aceptado el rito de la muerte, ¿sí? Pero va a llegar el tiempo, e inclusive está marcado en la Biblia, dice, de cierto os digo que no todos moriréis. Entonces, si el curso de milagros dice, es que tú tienes que despertar a esta verdad, no puedes morir. Eres hijo de Dios, no puedes morir. Entonces, es así como... Estamos hablando de la muerte física. Sí. Sí, no, además ahí dice... Tienes que dejar este vehículo alguna vez. Sí, porque te separa de los demás, pero la obligación de los maestros de Dios es convertir el infierno en cielo. Entonces este cuerpo que fue creado por el ego, que hace que tú seas Adriano y yo sea Carlos, nosotros alcancemos a través del estudio del curso de milagros una relación santa, en la que no nos veamos como cuerpos, sino como una mente, como un mismo ser. O sea, no cuerpos que caminan, sino espíritus que operan. Efectivamente, exactamente. ¿No? Exactamente, eso creo que lo dijo Ronald Hubbard, ¿no? Lo dijo Hubbard, es decir, cuerpo que camina se le llama humanoide a aquellas personas que traen un cuerpo y no creen que tienen otra cosa más que eso. Uh-huh. Hay espíritu, hay que
cultivarlo, hay que aprender y hay que tratar de entender la misión que tenemos aquí, cumplirla, que es el amor y muchísimas cosas de las que hemos hablado aquí en el curso. Efectivamente. Bien, volvamos a las preguntas, amigos. O sea, sí, a ver, dime. Por eso se siente paz, porque no lo sabes, pero algo está ocurriendo en tu interior, en tu inconsciente, que bueno, ya no me duele, ya no me molesta aquel que siempre me molestaba, ya no siento que me molesta, siento que como que hasta lo estimo. O alguien que se preocupaba mucho por el dinero, deja de empezar a preocuparse por el dinero. O sea, esto prácticamente es entonces dejar de tener el control. Definitivamente, eso es lo que dice el curso. Deja que el poder que está en ti obre por ti, a través de ti. No que tú tomes las riendas, porque en el estado en que está tu mente ahorita, que está distorsionada, no, o sea, cualquier control que lleves está conducido por el ego, que es la limitación. Suelta el control. Por eso vienen las historias de fracasos. Efectivamente. O sea, cualquier persona que haya hecho curso de milagros, aunque haya sido un mes, regresa, porque siente que hay algo que es verdad. Esto de soltar las riendas debe entenderse como dejar que Dios opere en ti. Esta situación de dejar que te ilumine tus pensamientos, esa intuición que tenemos, y hacer las cosas a través de Él. Efectivamente. ¿No? Eso es. Pero que la gente no piensen que es el abandono, abandonarse a ver qué pasa, no. Uno tiene una intuición, uno tiene inteligencia. El sello de Dios es la inteligencia y el amor y la conciencia, es el sello que tenemos de Dios. Entonces hay que utilizarlo, hay inteligencia, sabemos nosotros qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que a través de los aprendizajes nos hace estar en un estado de paz, en un estado tranquilo. Las decisiones que se toman son no a base de engramas o de momentos de dolor e inconsciencia, sino conscientes. Sí, porque a través de un Dios. Efectivamente, porque es cuando dices, empiezas a aceptar lo que realmente quieres, porque generalmente aceptamos lo que no queremos por miedo. Ese miedo es tremendo. Sí, tremendo. Exactamente. Entonces considero, bueno, no es de que yo considero, en mi experiencia sí lo he visto con mis alumnos, bueno, mis compañeros de estudio, no puedo decir mis alumnos, porque todos somos alumnos y maestros. He visto que han ido adquiriendo paz y se sienten cada vez más tranquilos. Entonces, cuando uno está en paz, las cosas empiezan a cambiar en la vida, empiezan a surgir nuevos trabajos, nuevas relaciones, sorpresas que ellos no esperaban. Si sueltan confiadamente, porque obviamente no es lo mismo, como tú dijiste, a ver qué pasa, y como dicen, lo que Dios diga desde el fondo de, híjoles, estoy dejando a Dios. A otra cosa es, caramba, se lo voy a dejar a Dios porque Él es amoroso y realmente me va a dar lo que yo necesito, no en el sentido de que hay a la buena de Dios como una maldición. Eso me lleva a un pensamiento: la inteligencia de Dios es mi inteligencia. Sí, cuando tú no la obstruyes, es tu propia inteligencia. Sí, no, estoy hablando de una libre línea de comunicación. Efectivamente. A eso es lo que busca el curso de milagros, que llegues a esa libre línea de comunicación. Entonces ya las cosas toman otro cariz, vamos. Efectivamente. Sí, porque ya el mundo lo dejas de ver como un lugar donde te tienes que defender. Lo empiezas a ver como, este lugar es cómodo, es amoroso. Estás convirtiendo en tu mente este infierno que es este mundo, lo estás reinterpretando, lo estás bendiciendo, estás bajando el cielo a la tierra. Entonces todas las cosas cambian, tiene que cambiar obviamente. Definitivamente. Pues mira, tenemos varias preguntas, amigos, no se vayan, tenemos unos segundos de este segmento y tenemos, por ejemplo, ¿qué es la paz de Dios? Que es lo que vamos a dejar para el próximo. Sí, está muy interesante. Que debe ser una contestación interesante. ¿Qué es la paz de Dios? Cuando uno dice, o lee, la paz os dejo, la paz os doy, eso tiene muchísimo que ver. Definitivamente, pero no está hablando de la paz como nosotros creemos que es la paz. Bien, vamos a un corte, amigos, aquí en su programa Contrapuntos y regresamos. Vamos a empezar con
con la primera pregunta, ¿te parece bien, Ok, Carlos? excelente. Venga. Esta pregunta, amigos, que a lo mejor es el manual para el maestro, que posiblemente encendieron su radio receptor y no sepan, vamos a hacer una recapitulación la semana que entra, pero esta pregunta es, ¿qué es la paz de Dios? Que me parece interesante. Está muy relacionado con lo que estábamos hablando hace un momento, porque tú me preguntaste, ¿cómo se da cuenta un alumno de que está funcionando el curso en su vida? Porque empieza a sentir paz. Empieza a sentir paz en algunos momentos, aunque es una especie de tira y afloje. De repente tienes miedo por las circunstancias, ¿sí? Y de repente estás tranquilo. La paz de Dios es cuando tú alcanzaste, despejaste de tu mente todo temor. Pero cuando tú experimentas el temor, la paz de Dios, tal y como es, ya no hay marcha atrás. Jamás vuelve el miedo a tocar tu mente. Estamos hablando del despertar. ¿Qué es la paz de Dios? Cuando alcanzaste el despertar. O sea, entonces te das cuenta de realmente quién eres, que has aceptado tu identidad. El miedo viene del ego directamente. Sí, directamente. El miedo tiene una función muy tenebrosa. Casi nadie lo considera así, pero así es como funciona el miedo. Es cuando tú sientes miedo hacia alguna circunstancia, prácticamente tú estás rogando que esa circunstancia que no quieres se haga realidad. Ya no es el instinto de conservación. No. Estamos hablando, una cosa es el instinto de conservación, que si te fijas, todo el instinto de conservación es miedo. Miedo, un miedo vigilante. Ese es el instinto de conservación. Pero está escondiendo, aparte, un miedo mucho más profundo que no reconocemos. Ese miedo profundo es el que nos separa de Dios. Porque creemos que Dios al separarnos de Él, Dios está buscando para desquitarnos. Y no es así. Nosotros nos separamos. Nosotros nos separamos. No. Está dentro de nosotros. Pero nosotros podemos ver, inclusive en algunas religiones, en el que se habla de un Dios que destruye, que castiga, que te manda al purgatorio, que te manda al infierno, que siempre está atento a lo malo. Ese es el Dios ego. Ese es el Dios que el ego ha creado. Y que es un pensamiento, una forma de pensar muy generalizada. Muy generalizada, sí, en muchas religiones, casi en todas las religiones. Entonces la humanidad vive en una constante... Engañada. Engañada y con temor, Sí, con miedo. exactamente. Entonces, el proceso del curso de milagros es precisamente ir devastando ese miedo, y empieza primero con cosas muy simples, como el temor a quedarse sin trabajo, el temor empieza a dejar de tener de creer que tu subsistencia depende del dinero. Empiezas a dejar de creer en que cuando una persona muere, pues ya se fue y no hay nada que hacer. No, sigue estando como mente, sigue estando. Entonces va devastando hasta llegar al grado de que disuelvas el concepto de la muerte, que no crea, que llegues a confiar plenamente en que no puedes morir. Inclusive dice el curso de milagros, dice, un cuerpo que lo comanda el Espíritu, si permites que tu cuerpo lo comande el Espíritu Santo, no se corrompe, no entra en corrupción. Entonces está diciendo que puedes vivir muchísimo tiempo. Entonces, obviamente ese es el último enemigo a vencer, porque inclusive Jesús decía, el último enemigo a vencer será la muerte, porque esa es la idea sacrosanta del ego, su templo más tenebroso, la muerte. Entonces, la paz de Dios implica que vas elevándote por encima del miedo cada vez más, hasta que te das cuenta que el miedo deja de ejercer una atracción a ti y empiezas a sentirte atraído por la vida. Entonces, en lugar de sufrir porque algún día te vas a morir, ahora piensas que empieza
empiezas a creer que creo que es mejor pensar que puedo vivir algo mucho mejor que esta vida. Okay. Y entonces empiezas a ascender hasta que llegas a la paz de Dios, que todo vestigio de temor ya no existe, ni un solo temor. Has despertado. Hay una coincidencia también de esto con Dianética, con el hinduismo y todo, que el nivel más alto del ser humano es la serenidad del ser. Sí. Sí. La más baja o la penúltima en el grado descendente es la apatía, y abajo de la apatía está la muerte. Sí. Pero decía, o sea, ninguno de ellos, ni el hinduismo, ni Dianética, acepta la inmortalidad como un fin. Porque, la inmortalidad en el sentido de reencarnación y que tu vida es eterna, Dianética sí lo acepta, es más, es una de esas piedras angulares. Estoy de acuerdo, pero que así como dijo Jesús, un solo cuerpo, santificado de tal manera que pueda vivir mucho tiempo, pero no tiene caso, porque si ya uno alcanzó la conciencia de que este cuerpo es una limitación, ¿para qué sigo en este cuerpo pudiendo estar en la unidad con Dios? En cuerpo no puedes, porque es limitación y Dios es ilimitación. ¿Por qué Dios creó nuestros cuerpos? No los creó Dios. Dios no creó cuerpos. Dios creó mente. Una sola. El Hijo de Dios es un pensamiento en la mente de Dios. Okay. Él no creó cuerpos, creó al Hijo. Y el Hijo fue el que... A ver, ¿por qué esto puede chocar con las personas que dicen, bueno, si Dios no nos creó el cuerpo, ¿quién lo creó? El Hijo, al tener un pensamiento erróneo de decir, ¿cómo sería la vida sin Dios? Y pues, la vida sin Dios es esta, precisamente, donde creemos que Dios está muy lejos, donde morimos, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, hay penas, hay pérdidas y hay muerte. Eso es la vida sin Dios. Es lo que estamos viviendo en este mundo. Sí. Entonces Dios no pudo haber creado un cuerpo. El mismo Jesús dice en el curso de Milagros, dice, ¿tú crees que yo, sabiendo lo que es el cuerpo, te lo ofrecería a ti para tu salvación? No. Que me hayan matado en la cruz no te salva a ti, ni me salva a mí. Es nada más para demostrar que la muerte puede ser trascendida, sin importar lo que haya ocurrido. Y realmente la muerte de Jesús fue tremenda, sí, desde el punto de vista de la carne. Y del sufrimiento. Y finalmente es como que aparece, miren, ¿creyeron que me iban a matar? No. Tenemos una pregunta más para después del corte. ¿Qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? Regresamos. En esencia, las palabras no tienen ningún papel. Es lo que hay detrás de las palabras, la intención con lo que se dicen. Porque realmente la comunicación a través del Espíritu Santo no es con palabras, sino a través de una comunicación directa de mente a mente. Entonces, las palabras son útiles para aquel que todavía no escucha al Espíritu Santo, o ciertamente son útiles, pero para el que escucha, lo único que tiene que hacer es escuchar y repetir lo que se le está diciendo. ¿Cómo tú escuchas al Espíritu Santo? Tienes que estar en paz. Es lo que llamamos esa vocecita que está cuando estás en una completa paz. Sí. Lo que te habla, lo que te dice. Sí, pero además a veces lo que te dice uno como maestro, pues también está sanándose y tiene sus creencias y tiene sus tabús, por decirlo así, ¿no? Y hay veces que lo que dices hasta a ti te sorprende y tu creencia dice, es que esto no es posible. Y entonces tú tienes que soltar ese control. Es que no es posible que esta sea la respuesta. Tu racionalidad dice eso. Hay que dejar que fluya. Que fluya. Y hay veces que tienes que decir cosas que hasta te comprometen. Pero cuando la recibe la persona, le resuena. O sea, sana. Sí, sí. Entonces, el maestro de Dios tiene que aprender a no poner obstáculos mentales, porque a veces las respuestas son sumamente
sorprendentes. Y entonces uno tiene que aprender exactamente a no juzgar lo que uno está escuchando, lo tiene que decir tal y como le está llegando. Entonces, es como se aprende. Y es que cuando tú ves la reacción de la persona y cómo a veces sanan, dices, caray, pues yo estaba limitando. Pero es que tú desde el juicio, uno también está juzgando. Entonces, uno tiene que aprender a dejar a un lado el juicio. Ok, ¿qué relación existe entre la curación y la expiación? Es exactamente lo mismo. O sea, curación, expiación, despertar, todo es exactamente lo mismo. Cuando se dice expiar tus pecados. Ok, fíjate, expiar, alguna vez lo expliqué de una manera simpática. Dice, cuando los pollitos dicen pío, 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 es que tienen hambre, es que tienen frío. Bueno, la expiación es sacar todo lo que tú tienes adentro que te hace sentir que tienes hambre y tienes frío. Miedo, ¿no? Hambre y miedo. Expiar es sacar todo el miedo y la culpabilidad que tienes dentro de ti. Sacarlo de ti, expiar. Es como el Espíritu Santo es como expulsar, o sea, es como cuando inyectas aire en una válvula y todo lo que hay adentro de ese tubo sale despedido y ya nada más queda el aire de la válvula, ¿no? O sea, es el pecado y la culpa, no el pecado, sino la creencia del pecado es lo que sale. ¿Sí? Entonces, curación y expiación es lo mismo, porque la enfermedad, como habíamos dicho en un programa pasado, no es el que tengas cáncer, el que tengas gripa, no, o una drogadicción. Es la creencia en la separación, que estamos lejos de Dios, que somos mortales. Esa es la enfermedad. Entonces, la expiación es la curación de la creencia en la separación. Correcto. Muy bien. ¿Juega Jesús un papel especial en la curación? Definitivamente. El curso en el manual maestro dice que inclusive es un nombre, una palabra que se puede usar para invocar a el amor que representa. Representa un amor que no pertenece a este mundo. Es un símbolo, sí, pero es un símbolo que se puede usar sin riesgo y que además se puede usar en lugar de Zeus, de Jehová, de Yahvé, de Rama y ya no puedes, porque aquellos todos son dioses castigadores. Jesús fue el único humano que ha trascendido la muerte. Y eso apenas hoy en la mañana lo leí, porque yo pensaba que Krishna, que Buda, que todos ellos pues eran también que estaban con Jesús. Y no, porque dice que solamente es el único que ha escuchado al Espíritu Santo y ha expiado totalmente al ego. Y es el único que es ahorita en este momento uno con Dios, pero que está con nosotros, porque se da cuenta que somos la unidad. Y entonces no deja a sus hermanos solos. Y él mismo lo dijo, he aquí, estoy con ustedes. Fíjate, lo dijo en tiempo presente. He aquí que estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Entonces, él prometió eso. Es como si lo hubiera prometido Dios. Entonces, Dios no nos dejó solos. Es más, tenemos un hermano que fue igual a nosotros, que ya logró pasar. Y él está para que nosotros le llamemos en nuestra mente y nos ayude a resolver todos nuestros conflictos. ¿Cómo nosotros podemos interpretar solamente llegar al Padre a través de Cristo, Jesús? No entendí muy bien tu pregunta, fíjate. La Biblia dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Está hablando Jesús. Ok. Pues esa es la confirmación. Nadie llega a mí si no es por mí. Pero también dice, nadie viene al Padre si Él no lo trajere. Y mucha gente ha interpretado, pues hay que portarse bien para que Dios nos lleve ante Jesús. Sí, o al contrario, y Dios no está haciendo ninguna acepción de personas, ni Jesús. ¿De quién? Dice,
Dios, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Y a quién lo traerá? Pues a todos los va a traer, porque Dios no hace excepción de personas. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere a su Hijo completo. Acuérdate que cada humano es una fracción de la mente total del Hijo de Dios. Entonces, cuando todos se unan, entonces, nuevamente el Hijo despierta, porque Jesús es parte del Hijo de Dios. Y Jesús está buscando que todos despertemos, que escuchemos al Espíritu Santo, como Él lo escuchó, porque, bueno, desde esta perspectiva el Espíritu Santo es mucho mayor que Jesús. Jesús es nada más una parte de la afiliación que somos todos. Toda la humanidad, en donde quiera que se encuentre, ¿sí?, es el Hijo de Dios. Entonces, una fracción de esa mente ya despertó, es Jesús. Él ya sabe cómo está, Él nos va a enseñar cómo llegar. Ya no tenemos que empezar desde el principio, podemos usar lo que Él, pedirle que nos enseñe para que a partir de lo que ya sabe, ¡pum!, avancemos. Por eso sí tiene un papel importante. Su nombre, la pura palabra Jesús, Jesucristo, Cristo, es invocar un amor que no pertenece a este mundo. Muy bien. Entonces, el papel de Jesús en la curación es total. Sí, definitivamente. O sea, ¿y cómo, tú en lo personal, cómo manejas esto a través de la oración, a través de cómo es cuando has necesitado alguna situación especial en cuanto a alguna curación, cómo procedes? O sea, es decir, lo mismo, en paz. Escuchar y decir. Yo lo voy a explicar rápidamente con una cuestión personal. Si me llega alguien que me dice, ¿sabes qué? Te acabamos de dar de baja en tu trabajo, ya no te presentas. En lugar de yo tratar de defenderme, lo único que hago, Dios tiene algo para mí. No me voy a preocupar. O sea, cambiar la forma de ver las cosas. Sí, exactamente. Porque las cosas, todo lo que ocurre en este mundo tiene un propósito. Y el Espíritu Santo se va a encargar de traducirlo. Sí, porque eso pues es muy del ego, ¿no? De que te quiere que sientas miedo. Y cuando tú estás en este curso, es que hay algo mejor. Voy a esperar. Y realmente que así es como sucede. Voy a dejar una pregunta ahí al aire. Piensen ustedes, amigos que nos están escuchando, para que nos la conteste Carlos después de este corte comercial. ¿Existe la reencarnación? Vamos a un corte. Aquí tenemos que hablar desde que para el espíritu y para el ego son dos niveles. Para el espíritu solamente existe la vida eterna. Si no es vida eterna, si no es eterna, no es vida, no existe. Entonces, cuando el manual del maestro habla sobre la cuestión existe la vida eterna, dice en el manual, bueno, la reencarnación definitivamente no existe, desde la perspectiva del Espíritu Santo, porque pues lo único que existe es la vida eterna, ¿sí? Y el Hijo fue creado con vida eterna. Pero, viendo desde el mundo en que estamos ahorita, sí existe la vida. Inclusive en el texto dice que puedes crucificarte a tu gusto tantas veces como quieras, y repetir tantas veces como crucificar quiere decir que morir. O sea que nosotros vamos a morir, vamos a dejar este cuerpo y vamos a tomar otro. Sí, o sea, ahí en el manual del maestro dice no existe, pero en el texto de repente hay unas cosas que dice, es que esto lo has hecho desde el principio de los tiempos. Entonces, dice, bueno, que existe o no, pero se comprende porque hablando de la perspectiva del espíritu, solamente existe la vida y es eterna. Si no es eterna, entonces no es vida, es muerte. ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué tiene que morir el cuerpo? Es que es sería padre vivir todo, no sé.
Me imagino que... Lo curioso del caso es que no vivimos más porque todavía no la pasamos haciendo juicios. Los juicios siempre son mentales. Entonces siempre estamos, cuando hacemos un juicio, siempre estamos haciendo una defensa con respecto al mundo. Como pensamos que el mundo es un lugar peligroso, donde tenemos que cuidarnos, pues se va a manifestar en un cuerpo que se va decayendo porque tiene que estarse defendiendo. Por eso morimos, porque nosotros seguimos consintiendo pensamientos negativos. Es más, mira, una persona que piense, es que no hay nadie que me quiera, híjoles, es un pensamiento que desbasta, pero muchísimo. Y esa persona inclusive... Y las palabras tienen poder. Sí, es que, es que nadie me quiere, pero realmente es que ella no se quiere. Cuando una Porque persona... te quieres a ti mismo, no necesitas que te quieran a nadie más. Exactamente. O sea, cuando tú te quieres a ti mismo, la cosa curiosa es que mucha gente te quiere a ti, ¿sí? Y rara vez tienes un conflicto con alguien, Sí, es muy raro. Entonces, pero y eso te santifica, ¿por qué? Porque es un pensamiento santo. Pensar bien de ti es un pensamiento santo. Santo en el sentido de que te vivifica, ¿sí? Santo porque no te conduce al miedo. O sea, el concepto de santidad está mal entendido. Realmente santidad quiere decir que tú estás lejos del miedo, lejos del concepto de carencia. Del mundo. Del mundo. Entonces, y se entiende como mundo aquellas cosas mundanas, aquellas cosas que no son útiles para el crecimiento espiritual, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí voy a hacer generalmente usamos crecimiento espiritual. Para el espíritu es infinito, ¿sí? El crecimiento espiritual dentro de este mundo sería que crezca la verdad y la luz dentro de ti para desalojar el miedo. Todo el miedo, eso es lo que busca el Espíritu Santo. Ese es realmente el significado de crecimiento espiritual, que tu ego, en lugar de que ocupe el 100% de tu mente, lo vaya disminuyendo la luz del Espíritu Santo, para que finalmente solamente haya luz. O sea, está creciendo. Sí, exactamente. Entonces está creciendo y no solamente la reactiva, tus juicios, porque la mente reactiva no hace los juicios, es tu ego. Entonces, en el momento que el ego deja de existir en tu mente, es que creció en ti el espíritu. ¿Sí? El ego funciona por los estándares, por los moldes, por tu historia, por lo que se dice el karma, ¿no? Sí, efectivamente. Por tu historial en la vida juzgas. Sí. Como te ha ido en la feria, es como... La cuestión aquí es dejar de juzgar, es decir, darle causa mejor a otras cosas como la contemplación, como la oración en silencio, la meditación, aunque estés en donde estés. Sí. Es decir, no se necesita estar precisamente en tu casa, en un cuarto solo, estar en oración, en meditación, si puedes hacerlo todo el día. Por eso hay una cosa interesante, importante que decía San Pablo, ¿no? Uh-huh. Orad en todo el día y en cada momento, ¿no? Y ahora, después de mucho tiempo, lo he logrado comprender. Es decir, no es tener el rosario en la mano u otras cosas, sino estar en gozo pleno, en buena conexión, es decir, vibrando alto. Las vibraciones altas, que son amor, comprensión, tolerancia, todos los atributos para estar en un estado crístico, vamos a decirlo. Es que lo acabas de decir perfectamente. No es estar rezando, es estar sintiendo que las cosas están bien. Esa es la oración, esa es la oración realmente. Uno no puede ver la belleza del mundo si no ve la belleza propia. Exactamente. Tienes que estar bien contigo para poder reconocer que los demás también están bien. Sí. ¿Sí? Entonces, lo acabas de decir perfecto. No hay nada que agregar. ¿Son deseables los poderes psíquicos? A ver si alcanzamos a responder. Vamos a ver, esa es una pregunta que a mí siempre me encantó. Porque desde niño a mí me gustaba la cuestión de
de parapsicología y todo eso. Pero ahora lo entiendo, lo voy a extractar. Es la naturalidad del hombre, del Hijo de Dios, perdón, comunicarse con su Padre. ¿Y cómo se comunica? ¿Con palabras? Pues no, se comunica a través del pensamiento. O sea que la telepatía es algo natural. Eso me gustaría que sí lo ampliáramos en otro porque cuando uno pasa ciertos niveles como maestro, es evidente el uso de estos dones, es evidente. Y sí me gustaría que lo viéramos más adelante, pero sí, efectivamente, la única manera que se comunica contigo pues, es a través del pensamiento. Claro. O sea, pero cuando se comunica a través del pensamiento se llama empatía. O sea, pero no es la empatía de que hay que ser empático con los pobres. No. Empatía en un sentido es una cosa superior. Una cosa es la empatía emocional y otra la empatía espiritual. Es muy distinto. Quedan algunas palabras. Digo, unas respuestas, necesitamos las respuestas con tus palabras. Se las voy a decir a nuestro público para que se queden pensando en ellas. ¿Es posible llegar a Dios directamente? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la resurrección? Que no tiene que ver con la reencarnación. Y lo demás. Sí. Que ya ahí terminamos este cuestionamiento. El próximo programa que hagamos una recapitulación, que hagamos un análisis de todas estas 29 cuestionamientos y seguir en el curso de milagros con lo que venga después. ¿Te parece bien? Ok, excelente. ¿Y cómo crees que se haya sentido la gente con esos programas? Mira, yo siento que inclusive nada más de escuchar se quita mucho peso de encima. Porque cuando se dice Dios, su último juicio, el juicio final de Dios va a ser el Hijo de Dios es inocente. Se quita mucho peso, porque ese es el juicio final. Y es el último de los juicios. Sí. Carlos Uribe, maestro, muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Gracias por invitarme. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Nos veremos el próximo miércoles. No se pierda esta secuencia de programas del curso de milagros que está sensacional. Hay cosas muy interesantes. Y no se pierda mañana con